El tren avanzaba lentamente por el corazón de América. Afuera, los campos eran infinitos, hileras de maíz, colinas suaves, un sol dorado que parecía no haber conocido la guerra. Dentro, en los vagones, cientos de hombres con uniformes alemanes permanecían en silencio. No sabían si aquel viaje los llevaba a su libertad o a su final. Solo escuchaban el sonido metálico de las ruedas sobre los rieles y el murmullo de un idioma que hasta entonces habían asociado con el enemigo. Eran prisioneros de guerra, soldados del Tercer Reich, capturados en África, Italia o Normandía. Habían sido adoctrinados para creer que los americanos eran bárbaros, que no conocían el honor, que matarían a cualquier alemán sin dudarlo. Pero lo que encontraron al cruzar el Atlántico fue algo que no pudieron comprender. Sonrisas, pan fresco y un trato que contradecía todo lo que les habían enseñado. Cuando las puertas del tren se abrieron, el aire olía a tierra húmeda y libertad. En lugar de látigos o fusiles apuntando, vieron carpas blancas, cocinas de campaña y jóvenes soldados estadounidenses ofreciendo agua. No había gritos, no había humillación, solo una extraña calma. Algunos prisioneros pensaron que era una trampa, otros que estaban soñando. Nadie podía creer que aquello fuera un campo de prisioneros. A miles de kilómetros del frente, Estados Unidos había levantado más de 500 campos de prisioneros alemanes en su propio territorio, en Texas, Georgia, Oklahoma, California, Nebraska. Lugares donde los enemigos dormían en camas limpias, recibían comida caliente y en muchos casos eran tratados con más humanidad que los civiles en la Europa devastada. Los americanos lo llamaban reeducación. Los prisioneros lo recordarían como el milagro del respeto. Los primeros días, los alemanes caminaban con rigidez militar, esperando castigos o interrogatorios. Pero en lugar de eso, fueron invitados a trabajar en granjas, a ver películas, incluso a cantar canciones de su tierra. Se les pagaba con cupones. Podían comprar cigarrillos, escribir cartas, jugar al fútbol. En los días de descanso, algunos participaban en conciertos o montaban obras de teatro dentro del campo. Era una rutina tan humana que parecía absurda en medio de una guerra mundial. Con el tiempo, algo cambió dentro de ellos. Las ideas rígidas del Reich se quebraban frente a la amabilidad de aquellos a quienes habían llamado enemigos. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿quién tenía realmente la razón? ¿El sistema que los había enviado a morir por una bandera o el país que los había capturado y tratado con dignidad? Décadas después, algunos de esos prisioneros regresarían a Alemania, pero nunca olvidarían América. Hablarían de los campos de Texas, de los rancheros que les ofrecieron trabajo, de las mujeres que les enseñaron inglés, de los niños que los saludaban a través de las cercas. Nos trataron como hombres, diría uno de ellos, cuando nosotros mismos habíamos olvidado cómo serlo. Esta es la historia de un encuentro inesperado entre vencedores y vencidos. Una historia donde la humanidad sobrevivió a la guerra, donde los muros no se levantaron para castigar, sino para enseñar, y donde el enemigo descubrió al otro lado del océano lo que significaba realmente la palabra libertad. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las planicies de Texas cuando el tren se detuvo. Durante días había cruzado el país desde los puertos del Atlántico hasta el corazón del desierto. Adentro, en los vagones oscuros y sofocantes, más de 1000 prisioneros alemanes esperaban en silencio. Nadie hablaba, nadie sonreía. Algunos sostenían fotos arrugadas de sus familias, otros pequeños crucifijos que habían escondido bajo el uniforme. Habían sido capturados en Túnez, bajo el fuego de los tanques aliados. La derrota todavía olía a humo y arena caliente. Cuando las puertas metálicas se abrieron, una luz cegadora los envolvió. Vieron campos inmensos, hombres con sombreros de ala ancha y un cielo azul que parecía no terminar nunca. Algunos pensaron que era una broma cruel.
«Esto no puede ser América», murmuró uno de ellos, pero sí lo era. Aquello era Camp Hearn, uno de los cientos de campos de prisioneros que Estados Unidos había construido entre 1943 y 1945. Los soldados americanos los esperaban con rifles en mano, pero sin gritar. Solo daban órdenes claras, cortas, sin odio. «Move, slowly», decían. Y los prisioneros obedecían, con la cabeza baja, esperando el golpe que nunca llegaba. Habían escuchado historias horribles, que los americanos fusilaban a los prisioneros, que los hacían trabajar hasta morir, que experimentaban con ellos. Sin embargo, al pisar el suelo del campo, lo primero que vieron fue algo que desarmó todos esos miedos. Una enfermera repartiendo agua fría. Los hombres bebieron con desconfianza. El líquido era puro, limpio, helado. Algunos lloraron sin saber por qué. El viaje había durado casi un mes. La mayoría no recordaba la última vez que había bebido agua sin polvo ni sangre. En el interior del campo, las barracas de madera se alineaban con precisión militar. Cada una tenía camas, colchones, mantas y hasta una estufa para el invierno. Los prisioneros fueron conducidos a las duchas y recibieron ropa limpia marcada con las letras PW, Prisoner of War. Los oficiales americanos anotaban sus nombres con calma, les explicaban las reglas y hasta respondían preguntas. No había insultos, no había golpes, era desconcertante. Esa noche, mientras el silencio cubría el campo, un hombre llamado Hans Becker, antiguo artillero de la Wehrmacht, escribió en un pequeño cuaderno que había escondido en su bota: «Hoy descubrí que el enemigo puede ser más humano que nuestros propios superiores. Nos dieron sopa caliente, nos llamaron por nuestros nombres. No entiendo nada». Hans no era un héroe ni un criminal, solo un joven de 27 años que había creído en las promesas del Reich. En el frente, los oficiales les habían dicho que los aliados eran monstruos, que odiaban a Alemania, que torturarían a cada soldado capturado. Pero allí, en Texas, un soldado americano se detuvo frente a él, le ofreció un cigarrillo y sonrió. Ese gesto simple derrumbó años de propaganda. Con el paso de los días, los prisioneros comenzaron a entender que aquel lugar no era un infierno, sino una paradoja. Por las mañanas se izaba la bandera estadounidense. Luego, los guardias entregaban herramientas y los prisioneros salían a trabajar en las granjas cercanas. Los agricultores locales los saludaban desde lejos y algunos incluso les ofrecían frutas frescas. En las tardes, podían jugar al fútbol o escribir cartas. Hans observaba todo con una mezcla de alivio y culpa. Cada sonrisa americana lo hacía recordar los pueblos que su división había arrasado en Europa. En las noches, mientras miraba el cielo de Texas, se preguntaba si su país sabría lo que era la compasión. No todos aceptaban esa nueva realidad. Entre los prisioneros había fanáticos del partido nazi que veían el trato amable como una trampa. En las sombras del campo predicaban el odio y el deber de resistir. Pero la mayoría estaba cansada de la guerra, cansada de los discursos, de las órdenes, del miedo. Querían creer que había otra forma de ser soldado, una forma más humana. Un día, mientras trabajaban en una plantación de algodón, un granjero americano se acercó al grupo. Tenía las manos curtidas y el rostro envejecido por el sol. Les dijo en un inglés pausado: «Mi hijo murió en Normandía, no los odio, solo quiero que esta guerra acabe». Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada. Hans sintió un nudo en la garganta. Aquella frase tan sencilla lo acompañaría por el resto de su vida. Al caer la tarde, el sonido de una banda improvisada comenzó a llenar el aire. Algunos prisioneros habían conseguido instrumentos y tocaban canciones alemanas antiguas. Los guardias los observaban en silencio, sin intervenir. La música cruzaba las alambradas y se mezclaba con el canto de los grillos. Por un instante, el mundo parecía recordar lo que era la paz.
En su diario, Hans escribió esa noche: «Hoy comprendí que la guerra no destruye solo ciudades, también nos roba el alma. Pero aquí, en medio de un campo del enemigo, he vuelto a sentir que aún soy humano». Aquel primer mes en Texas cambiaría para siempre la percepción de miles de prisioneros. Lo que comenzó como una rendición se transformaría en un descubrimiento moral, que incluso en tiempos de odio hay quienes eligen la compasión, y que a veces el verdadero campo de batalla no está en la tierra, sino en el corazón de los hombres. El amanecer en Camp Hearn tenía un sonido distinto al de la guerra. No eran sirenas ni disparos, sino el canto de los gallos y el rumor del viento moviendo los álamos. Los prisioneros alemanes despertaban antes del toque de Diana. Algunos lo hacían por costumbre militar, otros simplemente porque aún no podían dormir tranquilos sin el eco de las bombas en sus oídos. Hans Becker se sentaba en su litera, miraba la pared de madera clara y respiraba profundamente. Afuera, el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Era el olor de la cocina del campo, donde cocineros americanos preparaban el desayuno para todos, incluidos los prisioneros. El aroma se mezclaba con el del café y el polvo del amanecer. Para muchos, aquel olor era casi insoportable, no por el hambre, sino por lo que representaba. Un gesto de humanidad en un mundo que les había enseñado solo desprecio. En los primeros días, los prisioneros comían con recelo. Esperaban castigos escondidos en cada plato. Pero pronto descubrieron que los americanos no tenían intención de humillarlos. La comida era suficiente, incluso abundante: pan, carne, frutas, sopa caliente. Había normas estrictas sobre el trato. Ningún guardia podía abusar de un prisionero, y los prisioneros debían ser respetuosos a cambio. Era una relación extraña, pero equilibrada. El ejército estadounidense había comprendido algo que el resto del mundo no. Un hombre alimentado y tratado con dignidad era menos peligroso que uno desesperado. Así, poco a poco, los campos se transformaron en pequeñas comunidades. Había talleres, un pequeño teatro, un campo de fútbol, una biblioteca con libros donados por iglesias locales y hasta clases de inglés. Hans se apuntó a una de esas clases. El profesor era un joven teniente de Nueva York que, entre risas, intentaba enseñarles palabras básicas. Hello, thank you, peace. Los prisioneros repetían con acento pesado, pero con una curiosa seriedad. Muchos nunca habían escuchado esas palabras sin ironía. Con el tiempo, el campo comenzó a parecer una aldea. Los hombres trabajaban en granjas, ayudando a recoger algodón, maíz o manzanas. Los americanos, necesitados de mano de obra por la guerra, les pagaban con cupones que podían usar en la cantina. Allí compraban cigarrillos, postales y pequeños dulces que enviaban en cartas a sus familias. Un día, Hans y su grupo fueron llevados a una granja a las afueras del campo. El dueño, un anciano de rostro curtido, los recibió con un gesto seco, pero no hostil. Les mostró los surcos, les enseñó a manejar las herramientas y al mediodía les ofreció pan casero y leche fría. Nadie habló de política ni de guerra, solo compartieron el silencio y el cansancio del trabajo. Aquella tarde, Hans sintió algo que no experimentaba desde hacía años: paz. Se dio cuenta de que estaba bajo el mismo sol que los americanos, respirando el mismo aire, sudando por las mismas razones. La guerra parecía tan absurda bajo ese cielo que dolía recordarla. En el campo, los prisioneros comenzaron a organizar actividades culturales. Algunos eran músicos, pintores, carpinteros o profesores antes de la guerra. Construyeron bancos, esculpieron figuras de madera y montaron pequeñas obras de teatro. Una noche representaron Fausto de Goethe. Los guardias asistieron en silencio, sin entender mucho, pero aplaudiendo con respeto. El capitán americano encargado del campo escribió en su informe: «Estos hombres no parecen enemigos,
Parecen más bien víctimas de un sistema que los usó y los abandonó. Aquí se comportan como cualquier ser humano cuando se le da un poco de esperanza. A pesar del ambiente pacífico, no todos podían olvidar. Algunos oficiales nazis intentaban mantener la disciplina del Reich dentro del campo. Controlaban las conversaciones, amenazaban a quienes se mostraban demasiado amistosos con los americanos. Pero su poder se desmoronaba día tras día, al mismo ritmo que los rumores del frente. Alemania retrocedía, Berlín se incendiaba, el Reich se desmoronaba. En las noches, Hans se quedaba despierto observando las luces del campamento. Desde su litera veía la bandera americana ondear suavemente en la oscuridad. ¿Cómo es posible?, pensaba. Nos enseñaron a odiarlos, y sin embargo, ellos nos tratan como personas. A veces escuchaba a los guardias conversar entre sí, hablar de sus familias, de sus novias, de los hijos que no habían visto en años. Eran hombres tan jóvenes como él. Algunos apenas sabían dónde quedaba Alemania en el mapa. La guerra, comprendió Hans, era una máquina que devoraba vidas sin preguntar de qué lado estabas. Una mañana, mientras ayudaba a reparar una cerca, un guardia le preguntó su nombre. Hans respondió con timidez. El americano sonrió y dijo, «Hans, I'm Joe». Luego le ofreció un trozo de pan envuelto en papel. Era un gesto insignificante, pero en ese instante el enemigo dejó de ser un enemigo. Hans volvió esa noche a su barraca y escribió en su diario, «Hoy comí pan con Joe. Reímos. Durante unos minutos olvidé la guerra. Si algún día vuelvo a Alemania, quiero recordar este olor, el del pan americano, que no sabe a victoria ni a derrota, sino a humanidad». Ese pan, sencillo y tibio, se convirtió en símbolo de algo más grande. Era la prueba de que incluso en medio del odio, los hombres pueden elegir la bondad. Camp Hearn ya no era solo un campo de prisioneros. Era un espejo donde el enemigo se veía reflejado y descubría que, al otro lado, había un hombre igual que él. Con el paso de los meses, Camp Hearn dejó de ser un simple campo de prisioneros. Era ahora un pequeño universo donde la guerra parecía un rumor lejano. Las noticias del frente llegaban a través de periódicos censurados y los hombres se reunían alrededor de los altavoces para escuchar la radio militar americana. Cada vez que el locutor mencionaba Berlín, el silencio caía sobre todos como una sombra. Hans Becker, que había llegado prisionero y desconfiado, se había convertido en uno de los intérpretes del campo. Su dominio del inglés mejoraba cada día, y los oficiales estadounidenses lo utilizaban para traducir instrucciones y mediar en conflictos. Esa responsabilidad lo ponía en una posición incómoda, entre dos mundos. Para los fanáticos del partido nazi dentro del campo, era un traidor. Para los americanos, un ejemplo de disciplina y cordura. Había grupos organizados dentro de los prisioneros que seguían creyendo en la victoria final de Alemania. Colgaban retratos de Hitler en las paredes de las barracas, daban discursos en voz baja y amenazaban a quienes mostraban simpatía hacia los americanos. A esos hombres los llamaban los fieles. Su poder era invisible, pero se sentía. Por las noches, pintaban esvásticas en las paredes o susurraban consignas. Algunos decían que planeaban castigar a los que olvidaran su deber. Hans lo sabía. Había visto cómo un soldado llamado Weber, que había ayudado voluntariamente en la cocina americana, amaneció con la palabra Verräter, traidor, escrita en su cama. Desde entonces, muchos comenzaron a vivir con miedo. La guerra estaba lejos, pero el fanatismo aún respiraba dentro de las cercas. Sin embargo, los americanos no intervinieron de inmediato. Su estrategia era más silenciosa, la reeducación. En lugar de forzar la obediencia, ofrecían conocimiento. Entregaban libros sobre democracia, películas sobre libertad, incluso clases sobre historia mundial. En el cine improvisado del campo, proyectaban filmes como Casablanca o Why We Fight, de Frank Capra.
Los prisioneros observaban esas imágenes con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Una noche, después de ver una película sobre la caída de Mussolini, Hans sintió que algo dentro de él se quebraba. El hombre que había partido de Alemania creyendo luchar por el honor del Reich, ahora dudaba de todo. «¿Y si fuimos engañados desde el principio?», escribió en su cuaderno. «¿Y si no luchábamos por la patria, sino por el orgullo de unos pocos hombres enfermos de poder?» Esa duda se extendía como un fuego lento entre los barracones. Muchos comenzaban a cuestionar lo que habían visto, lo que habían hecho. Algunos escribían cartas pidiendo perdón a sus familias. Otros simplemente guardaban silencio. Un día, el capitán Joe, el mismo que le había ofrecido pan, se acercó a Hans con un sobre. Dentro había una carta de Alemania. La censura había tachado varios párrafos, pero las palabras que quedaban bastaban para entenderlo todo. Su madre hablaba del hambre, de las ciudades bombardeadas, del miedo constante. «No queda nada de lo que prometieron, Hans. Nada». Esa noche, Hans no pudo dormir. Caminó hasta la cerca del campo y miró las luces lejanas del pueblo tejano. Escuchó risas, música, voces. Al otro lado de aquella alambrada, la vida seguía. En su propio país, todo se estaba derrumbando. Los días siguientes, Hans comenzó a participar en los grupos de discusión que los americanos organizaban. Allí, los prisioneros hablaban de política, de libertad, de ética. No todos estaban de acuerdo, pero por primera vez podían opinar sin miedo. Era algo que no existía en el ejército alemán, el derecho a pensar. En una de esas reuniones, un profesor americano preguntó: «¿Qué creen que significa realmente la victoria?». El silencio fue largo. Finalmente, Hans respondió: «Tal vez la victoria sea poder regresar a casa sin odiar». Algunos se rieron con amargura, otros lo miraron con respeto. Pero en ese instante comprendió que la verdadera batalla no era contra un ejército, sino contra la idea misma del enemigo. Mientras tanto, los oficiales nazis más radicales comenzaron a perder influencia. Algunos fueron trasladados a otros campos. La atmósfera cambió. Los hombres trabajaban con más libertad. Los guardias confiaban más en ellos. Incluso se permitió que los prisioneros construyeran un pequeño jardín en memoria de los caídos, de ambos lados. Allí, bajo una cruz de madera, colocaron una placa: «Aquí descansan los que creyeron en algo y murieron por ello». Que su sacrificio no nos haga olvidar. Fue escrita por Hans y aprobada por el capitán Joe. Ambos entendían que el mensaje no era solo para los muertos, sino para los vivos. A finales de 1944, el invierno llegó a Texas. Las noticias hablaban de la inminente derrota alemana. Muchos prisioneros lloraban en silencio al escuchar los nombres de sus ciudades destruidas. Sin embargo, dentro del campo, algo florecía: la amistad. Algunos americanos les enseñaban canciones, otros compartían historias. Los prisioneros construyeron pequeños regalos con madera o metal y los entregaban a los guardias en señal de gratitud. Hans talló una figura de un águila con las alas abiertas y se la regaló al capitán Joe. Para recordar, dijo, que incluso las alas rotas pueden volver a volar. Joe sonrió y respondió: «Solo si aprenden a no volar sobre los demás». Fue la primera vez que Hans rió con un americano. Poco a poco, la palabra enemigo perdió su sentido. En las cartas que enviaban a Alemania, muchos prisioneros contaban historias que nadie creería: que los americanos los trataban con respeto, que compartían pan, que había música, que existía el perdón. Los censores tachaban párrafos enteros, pero las semillas de esas palabras ya estaban plantadas. Años después, algunos historiadores dirían que en esos campos se sembró la base de la nueva Alemania democrática, que fue allí, entre cercas y uniformes, donde muchos soldados aprendieron que la verdadera fortaleza no nace del miedo, sino del entendimiento.
Esa fue también la lección de Hans Becker, el hombre que llegó prisionero y descubrió, detrás de las alambradas, lo que significaba realmente ser libre. El invierno de 1944 llegó tarde a Texas, pero cuando lo hizo, el frío se coló hasta en los huesos de los prisioneros. Las barracas de madera crujían con el viento del norte, y el humo de las estufas se elevaba como columnas grises hacia un cielo silencioso. Era un invierno extraño. En Europa, las tropas alemanas se desmoronaban. En América, los hombres del Reich encendían fogatas y bebían café caliente ofrecido por los mismos que los habían derrotado. Hans Becker observaba cada mañana el amanecer desde la ventana de su barraca. El campo parecía dormido bajo una fina capa de escarcha. En esos días, la rutina se volvió más introspectiva. Muchos prisioneros escribían diarios, cartas o pequeños poemas. Sabían que el final de la guerra estaba cerca, pero nadie sabía qué les esperaba después. ¿Volverían a casa como hombres libres o como sombras de un país que ya no existía? Las noticias llegaban con lentitud, pero eran devastadoras. Berlín bajo bombardeos, Hamburgo reducida a ruinas, millones de civiles desplazados. La radio del campo transmitía los reportes con una voz neutra, pero cada palabra caía como un golpe. Los prisioneros se reunían alrededor de los altavoces, escuchando en silencio, con los rostros inmóviles. No había ya fanáticos gritando consignas, solo hombres cansados mirando al suelo. Aún así, en medio de ese invierno de incertidumbre, surgieron vínculos que nadie esperaba. Los guardias americanos habían aprendido a confiar en los prisioneros. En las cocinas se compartían risas, canciones, anécdotas. Algunos soldados incluso enseñaban a los alemanes a jugar al béisbol. Las alambradas seguían allí, pero su significado parecía haberse disuelto en el tiempo. Un día, mientras ayudaba a reparar una cerca dañada por el viento, Hans encontró al capitán Joe apoyado en una viga. El americano tenía los ojos cansados, pero sonreía con la misma serenidad que el primer día. «Dicen que la guerra terminará pronto», comentó Hans. «Sí», respondió Joe, «pero la paz será más difícil que la guerra». Aquella frase lo acompañó durante semanas, porque la idea del regreso comenzaba a llenar el campo con una mezcla de esperanza y miedo. Volver a Alemania significaba enfrentar lo que quedaba: ciudades destruidas, familias desaparecidas, culpas que nadie quería nombrar. Algunos prisioneros confesaban que temían regresar más que quedarse. La reeducación americana se intensificó durante ese invierno. Los oficiales ofrecían conferencias sobre democracia, libertad de prensa, derechos humanos. Los prisioneros asistían no por obligación, sino por curiosidad. Muchos tomaban notas, hacían preguntas, debatían. Era un aprendizaje que no se encontraba en los libros, sino en la experiencia misma de haber sido derrotado con dignidad. En enero de 1945, Hans fue invitado a escribir un artículo para el Boletín Interno del Campo. Tituló su texto «Lo que hemos aprendido de los muros». Allí escribió: «Pensábamos que la fuerza se medía por la capacidad de imponer miedo. Hoy sé que la verdadera fuerza está en quien puede vencer sin odiar. Los americanos podrían habernos destruido y, sin embargo, nos enseñaron a pensar». El artículo circuló discretamente entre los prisioneros y llegó hasta los oficiales del campo. El capitán Joe le estrechó la mano con orgullo silencioso, pero no todos compartían ese espíritu. En una de las barracas, un pequeño grupo de hombres aún juraba lealtad al Führer. Uno de ellos, un sargento de las SS capturado en Normandía, amenazó a Hans por traicionar a Alemania. Fue la última chispa del fanatismo. Los americanos intervinieron y trasladaron a los radicales. Desde entonces, el ambiente se volvió más sereno, como si el invierno hubiera purificado el aire. En los días de Navidad, el campo se transformó. Los prisioneros decoraron un árbol improvisado con papel y metal reciclado.
Los americanos les permitieron cantar villancicos y compartir una cena especial. Aquella noche, bajo las luces temblorosas, alemanes y estadounidenses cantaron juntos Silent Night. Muchos lloraron sin ocultarlo. No había vencedores ni vencidos, solo hombres deseando volver a casa. Hans escribió en su diario: «El enemigo me enseñó a creer en la paz. Quizás esa sea la mayor victoria». Cuando las primeras noticias oficiales de la rendición alemana llegaron al campo, el silencio fue absoluto. Nadie celebró, nadie gritó. Era el fin de una época y el comienzo de un vacío. Algunos prisioneros se arrodillaron, otros miraron el horizonte. Hans solo se quedó quieto con los ojos cerrados. No sentía alegría ni tristeza, solo un profundo cansancio. Durante los meses siguientes, comenzaron las repatriaciones. Los hombres eran llamados por número y embarcados de regreso a Europa. Antes de partir, Hans caminó una última vez por el campo. Tocó la cerca, las paredes de madera, los bancos que había ayudado a construir. Todo olía a sol, a hierro y a pan. Recordó el día en que llegó, sucio, temeroso, convencido de que el enemigo lo destruiría. Y ahora se marchaba con una nueva certeza: el respeto puede ser una forma de redención. El capitán Joe lo esperó en la estación. Le entregó una pequeña caja de madera. Dentro estaba la figura del águila que Hans le había tallado meses atrás. Joe la había pulido y grabado una frase en inglés: «To remember that wings are made to protect, not to dominate». Hans la sostuvo con cuidado y sus ojos se humedecieron. «Gracias, Joe. Gracias a ti, Hans. Vuelve a casa y enséñales lo que aprendiste aquí». El tren comenzó a moverse lentamente. Afuera, el cielo tejano ardía en tonos dorados. Detrás quedaba un campo que había empezado como prisión y terminado como escuela de humanidad. Mientras el horizonte se desvanecía, Hans cerró los ojos y pensó: tal vez la libertad no sea un lugar, tal vez sea una manera de mirar al otro sin miedo. El barco avanzaba lentamente por el Atlántico, cortando el agua gris de mayo de 1946. A bordo, cientos de exprisioneros alemanes miraban el horizonte en silencio. El mar estaba en calma, pero sus almas no. Regresaban a una patria que ninguno conocía ya. Habían pasado años viviendo en campos donde los enemigos los trataron con respeto, y ahora volvían a un país que había perdido todo: sus ciudades, su orgullo, su fe. Hans Becker se apoyaba en la baranda del barco. Llevaba en el bolsillo el cuaderno donde había escrito durante su cautiverio y, dentro de una pequeña caja, la figura del águila que el capitán Joe le había devuelto antes de partir. Cada ola le recordaba las palabras del americano: «Vuelve a casa y enséñales lo que aprendiste». Pero ¿a quién podría enseñarle algo si la mitad del país estaba en ruinas y la otra mitad prefería olvidar? Cuando el barco atracó en Bremerhaven, los hombres fueron recibidos por un paisaje desolador. No había desfiles, ni banderas, ni abrazos. Solo montones de ladrillos, calles cubiertas de polvo y silencio. Alemania olía a humo y tristeza. Las mujeres vestían harapos, los niños buscaban comida entre los escombros, y los ojos de todos estaban vacíos, como si el alma del país hubiera muerto. Hans caminó durante días hacia el sur, buscando su pueblo. En el camino vio trenes llenos de refugiados, soldados soviéticos patrullando las carreteras, edificios convertidos en esqueletos. Algunos aldeanos lo miraban con recelo cuando reconocían su uniforme viejo. Nadie quería saber de los que habían luchado por el Reich. Eran recordatorios vivientes de una culpa colectiva. Cuando por fin llegó a su aldea, encontró su casa convertida en ruina. El techo había desaparecido, las paredes ennegrecidas por el fuego. En lo que quedaba del jardín crecía una flor solitaria. En una esquina, medio enterrado en ceniza, halló un marco con la foto de su madre. La levantó con manos temblorosas y sintió un vacío que ningún campo americano podía llenar.
Durante las semanas siguientes, Hans trabajó ayudando a reconstruir los caminos y los muros del pueblo. Pero algo en él había cambiado. Ya no obedecía órdenes ciegas ni repetía consignas. Había aprendido a pensar por sí mismo, y eso lo hacía distinto. Algunos vecinos lo miraban con desconfianza. Decían que los que habían estado prisioneros en América volvían contaminados por la democracia. Y quizás era cierto. Una tarde, el alcalde provisional lo llamó al ayuntamiento. Necesitaban a alguien que supiera inglés para comunicarse con los soldados aliados que supervisaban la reconstrucción. Hans aceptó sin dudarlo. Volvió a usar el idioma que había aprendido en el campo y poco a poco comenzó a sentirse útil otra vez. Los americanos que conoció allí no eran muy distintos de los guardias de Camp Hearn, jóvenes, cansados, humanos. En las noches, Hans escribía en su cuaderno lo que veía: niños riendo entre ruinas, mujeres levantando escuelas improvisadas, hombres reparando iglesias derrumbadas. Alemania se está volviendo humilde, anotó. Quizás de eso nazca algo mejor. Un día, un soldado americano que trabajaba con él le mostró un periódico con un titular sobre los juicios de Nuremberg. Las fotografías mostraban a los antiguos líderes del Reich, ahora convertidos en prisioneros. Hans sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Por fin, los responsables enfrentaban la verdad que tantos habían negado. En la plaza del pueblo, comenzó a organizar charlas con otros exprisioneros. Les hablaba del trato que habían recibido en América, de cómo la compasión podía reconstruir más rápido que el odio. Muchos lo escuchaban en silencio, incrédulos, pero otros lloraban. «Pensábamos que el enemigo nos había robado todo», le dijo un viejo soldado, «pero quizá también nos devolvió algo, la conciencia». Con el tiempo, Hans ayudó a fundar una pequeña escuela. Enseñaba inglés y valores democráticos a los niños del pueblo. Les hablaba del respeto, de la importancia de la libertad de pensamiento, de no seguir banderas ciegamente. Algunos padres lo consideraban un traidor, pero otros veían en él una nueva esperanza. En una de sus clases, un niño le preguntó: «¿Cómo puede alguien perdonar al enemigo?». Hans pensó un momento antes de responder. Perdonar no es olvidar, es elegir no ser como ellos. Pasaron los años, las flores volvieron a crecer en las ruinas, los trenes volvieron a andar. Alemania empezó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo, alma por alma. Muchos antiguos prisioneros de guerra formaron parte de ese renacimiento. Algunos trabajaron en gobiernos locales, otros en universidades, otros en empresas. La mayoría guardó silencio, pero dentro de ellos quedó viva la lección de América. La dignidad no pertenece a los vencedores, sino a quienes la practican incluso en la derrota. En 1955, Hans recibió una carta con un sello extranjero. Era del capitán Joe. Había regresado a Texas, se había casado y tenía una hija. En la carta le agradecía por haberle enseñado algo también a él: que el perdón no es debilidad, sino la forma más alta de victoria. Dentro del sobre venía una pequeña fotografía. Joe sosteniendo a su hija frente a un árbol de Navidad. Detrás, una frase escrita a mano: «Para mi amigo Hans, el hombre que cruzó una guerra sin perder el corazón». Hans guardó la foto junto a su cuaderno y la figura del águila. Esa noche, miró el cielo estrellado sobre su nuevo hogar y comprendió que la libertad no era una bandera ni un territorio. Era una elección que debía hacerse todos los días, incluso en la derrota. La guerra había terminado hacía una década, pero dentro de él seguía librándose una última batalla, la de conservar la fe en la bondad humana. Y mientras escribía las últimas páginas de su diario, supo que había ganado. «Nos dijeron que la guerra forja héroes», escribió, «pero no es verdad. La guerra destruye. Lo que forja héroes es el perdón». Han pasado más de 30 años desde que Hans Becker dejó atrás el campo de prisioneros en Texas. El tiempo, que borra guerras y cicatrices, también había suavizado los recuerdos.
Pero aquella etapa, el invierno, el pan, las voces del enemigo que se volvió humano, seguía intacta en su mente, como si hubiera ocurrido ayer. En 1978, ya convertido en un hombre mayor de cabello gris, Hans recibió una invitación oficial. El gobierno de los Estados Unidos organizaba un encuentro con antiguos prisioneros de guerra alemanes que habían estado en sus campos durante la Segunda Guerra Mundial. Querían homenajearlos y al mismo tiempo mostrar al mundo que incluso en la guerra había existido un rincón donde la humanidad no se había perdido. Durante días, Hans dudó si asistir. Alemania era ahora un país distinto, reconstruido, moderno, democrático, pero dentro de él persistía una deuda emocional. Aquel campo de Texas había sido su prisión y su despertar, así que aceptó la invitación. El viaje en avión fue silencioso. Al mirar por la ventanilla, vio el océano que una vez había cruzado en barco, pero ahora no como prisionero, sino como invitado. En su maleta llevaba un cuaderno viejo, la figura del águila que Joe le había regalado y una copia de la carta que había recibido 20 años antes. Cuando llegó a Texas, el aire tenía el mismo olor que recordaba, mezcla de tierra, calor y maíz. Sin embargo, el campo ya no existía. En su lugar había un museo pequeño con fotografías, uniformes y objetos rescatados del pasado. Las alambradas habían sido sustituidas por cercas decorativas, y donde antes había torres de vigilancia, ahora había árboles. Hans caminó lentamente entre las vitrinas. En una de ellas reconoció una de sus cartas, conservada por los americanos. En otra, una foto en blanco y negro mostraba un grupo de prisioneros sonriendo frente a una bandera. Nadie diría que eran hombres derrotados. Eran hombres libres en espíritu. De pronto, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Hans Becker, ¿eres tú?». Se giró. Un hombre mayor, de cabello blanco y ojos azules, lo observaba con incredulidad. Tardó unos segundos en reconocerlo. Era Joe, el antiguo capitán. El tiempo había encorvado sus espaldas, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Se abrazaron sin palabras. «Pensé que no volveríamos a vernos», dijo Hans con la voz quebrada. «Yo también», respondió Joe. «Pero algunas historias no terminan, solo descansan». Pasaron la tarde juntos, recordando los días en el campo. Joe le mostró fotos de su familia y Hans le habló de la escuela que había fundado en Alemania, donde enseñaba a los niños sobre respeto y libertad. Ambos comprendieron que la guerra, de algún modo, los había unido para siempre. Al caer el sol, caminaron hasta el lugar donde antes estaban las barracas. El terreno era ahora un prado tranquilo, cubierto de flores silvestres. Joe señaló una placa de bronce en el suelo. En ella se leía: «Aquí, hombres de naciones enemigas compartieron pan, trabajo y esperanza. Que su memoria sea un recordatorio eterno de que la humanidad puede sobrevivir incluso a la guerra». Hans se arrodilló y tocó la tierra. Estaba tibia, viva. Cientos de recuerdos lo atravesaron como destellos. El tren, el pan, la música, las risas apagadas en el campo. Todo seguía allí, guardado en el silencio del suelo tejano. «¿Sabes qué pienso, Joe?», dijo después de un largo silencio. «¿Qué?». «Que la guerra me quitó mi país, pero tú me devolviste mi humanidad». Joe bajó la mirada y sonrió con humildad. «Y tú me enseñaste que incluso un enemigo puede ser un maestro». Esa noche, en el hotel, Hans escribió su última entrada en el viejo cuaderno que lo había acompañado desde 1943. «Regresé al lugar donde una vez fui prisionero y descubrí que en realidad allí fui libre. No por las cercas que me rodeaban, sino por los corazones que me abrieron la puerta. No luché en el campo de batalla, pero aprendí la lección más difícil de todas, que la bondad es más fuerte que cualquier ejército». Guardó el cuaderno y miró por la ventana. Afuera, las luces del campo desaparecían en la distancia. No había sirenas, ni soldados, ni banderas, solo un cielo infinito
y un viento que parecía murmurar las voces de aquellos que ya no estaban. A la mañana siguiente, Joe y Hans se despidieron en el aeropuerto. No sabían si volverían a verse. Antes de partir, Joe le entregó un pequeño paquete. Dentro había una insignia del ejército americano y una nota que decía: «Para que recuerdes que un uniforme no define al hombre que lo lleva». Hans la guardó junto al águila de madera. De regreso a Alemania, visitó su escuela una última vez. En el aula principal, sobre el pizarrón, escribió con tiza blanca una frase que resumía toda su vida. La verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en no convertirse en él. Los alumnos lo aplaudieron, sin entender del todo la profundidad de esas palabras. Pero Hans sabía que con el tiempo ellas germinarían, igual que las flores sobre la tierra de Texas. Murió años después, tranquilo, rodeado de libros, cartas y recuerdos. En su escritorio encontraron la foto del capitán Joe y una hoja suelta donde había escrito con su caligrafía temblorosa: «Fui soldado, prisionero y maestro. Aprendí que la libertad no se conquista, se ofrece». Epílogo documental. Décadas después, historiadores y periodistas buscaron los testimonios de hombres como Hans Becker. Muchos contaron historias similares del asombro, del respeto, de los campos americanos donde descubrieron la paz. Algunos regresaron años después a visitar esos lugares convertidos en parques o museos. Todos coincidían en una frase que aún hoy resuena en los libros de historia: los prisioneros alemanes no podían creer cómo los trataban los americanos. Y en ese trato, América ganó algo que no se ve en los mapas: el respeto eterno de quienes una vez la combatieron. Los prisioneros alemanes llegaron esperando castigo y encontraron algo mucho más poderoso: dignidad. Aprendieron que la compasión no es una debilidad, sino la forma más profunda de victoria, y que la libertad no siempre se conquista con armas. A veces se enseña con un gesto, con una palabra amable, con un trozo de pan caliente entregado sin rencor. Décadas después, muchos de ellos contaron sus recuerdos a hijos y nietos. Algunos regresaron a los campos convertidos en museos, otros murieron sin volver a pisar América, pero todos coincidieron en algo: aquellos años en cautiverio los transformaron más que la guerra misma, porque allí, tras las cercas de un país enemigo, descubrieron la diferencia entre vencer y ser humano. Hoy, los restos de Camp Hearn y de tantos otros campos de prisioneros son lugares de silencio y memoria. Sobre ellos crecen flores silvestres y el viento lleva un mensaje que parece venir del pasado: el respeto no se rinde, la humanidad no se destruye, solo espera ser recordada. Cuando la historia se repite, cuando las banderas vuelven a dividir y las palabras se usan como armas, vale la pena mirar atrás y recordar lo que ocurrió en aquellos campos de Texas. Porque fue allí, entre enemigos, donde se escribió una de las lecciones más grandes del siglo XX. Incluso en la guerra, el hombre puede elegir no olvidar que sigue siendo humano. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó este relato, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios de Memorias de la Segunda Guerra, donde seguimos explorando las historias que la historia casi olvidó.